buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Sergio Valle, me da mucho gusto saludarles esta noche en una emisión más de Pros y Contras. De hace unos meses a la fecha tenemos ya en Sonora un sistema estatal anticorrupción aprobado en el Congreso del Estado y que pone a nuestro Estado, a Sonora, en sintonía con una legislación federal en el mismo sentido, Sistema Nacional Anticorrupción. Ese sistema estatal anticorrupción contempla la creación de varias instituciones, algunas de ellas más recientes que otras. Y también les da facultades, les da dientes, en fin. Hay una serie de cosas que tendremos que ir aprendiendo y tendremos que ir socializando sobre este nuevo sistema estatal anticorrupción, que es nuevo, que estamos aprendiendo a conocer, que estamos aprendiendo a aprovechar y que tendrá obviamente que arrojar un resultado positivo. ¿Cuál es ese resultado? Disminuir lo más que se pueda o desaparecer, si es posible, los actos de corrupción en la función pública. Está conmigo esta noche el fiscal anticorrupción en el estado de Sonora, Odrasir Espinosa. Fiscal, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Sergio, por la invitación. Gracias. Buenas noches a todos. Ya platicamos hace un par de semanas con el fiscal especial para la atención contra delitos electorales, Pedro Pablo Chirinos, que era una de las figuras que se crearon, junto con otras, en este nuevo sistema estatal anticorrupción. Tú rendiste protesta como fiscal anticorrupción hace casi 2 años, el 28 de septiembre del 2015. Es correcto. Es decir, tú serías la figura más antigua dentro de ese sistema estatal anticorrupción. Sin embargo, las reglas cambiaron un poco a raíz de que se aprueba ya todo este sistema integral que es el sistema estatal anticorrupción. ¿Cuál es el antes y después en el caso de la Fiscalía Anticorrupción después de la aprobación de toda esta legislación? Bueno, mira, yo creo que esa pregunta es clave para poder ir entendiendo este nuevo paradigma que vamos a tener en el sistema estatal anticorrupción, particularmente en la participación que va a tener la Fiscalía Anticorrupción. En esa toma de protesta que tú mencionas hace ya casi 2 años, estamos a punto de llegar a los 2 años, la señora gobernadora crea una instancia de procuración de justicia, evidentemente, que se va a encargar de manera especializada para resolver hechos o aparentemente hechos que constituyan delitos en materia de los servidores públicos, que hayan cometido los servidores públicos, lo que ahora se conoce como delitos de corrupción, donde el servidor público, pues en un ejercicio abusivo, indebido, etcétera, 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 realiza actos que afectan al patrimonio del Estado. Entonces, partiendo de ese parámetro, crea una agencia especializada, o sea, éramos ministerios públicos especializados que públicamente se le conoció como Fiscalía Anticorrupción. Partiendo de esa base, llega un nuevo contexto a raíz precisamente del sistema estatal anticorrupción, a raíz, como tú decías ahorita muy atinadamente, del Sistema Nacional Anticorrupción. Ese nuevo contexto donde las fiscalías, o en este caso la Fiscalía Anticorrupción, se va a formar parte, a integrar a un comité que se llama Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, que incluye a lo que es la Secretaría de la Contraloría, al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, a un representante del Poder Judicial, a un representante, que esa es la parte más importante, de los ciudadanos, del Comité de Participación Ciudadana, que ahorita está en el debate público. Así es. Y entre otras instancias como el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción, que es la instancia que pasamos de ser una agencia del Ministerio Público a convertirnos ahora, a raíz de esa reforma, a esa fiscalía ya con facultades constitucionales y con una nueva designación. En el parámetro, acá la señora gobernadora nos invita y nos designa como fiscal anticorrupción, y acá la diferencia es que nos designa el Congreso del Estado en representación, evidentemente, de la sociedad sonorense. Entonces, claro que hay una gran diferencia de cuáles son las designaciones, y también en materia de facultades tenemos mayores facultades, una de ellas, como te comentaba ahorita, que es clave, de integrarnos al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Por qué es clave? Porque en ese comité se va a establecer
las políticas públicas en materia de combate a la corrupción, se van a visualizar los asuntos, que esto siempre ha sido un tema en estos 2 años, para mí ha sido un tema complicado, porque pues siempre la pregunta de la opinión pública es, oye, ¿qué pasó con tal asunto? ¿Qué pasó con tal personaje? Y pues yo, la respuesta inmediata, no porque no quiera, sino porque la ley no me lo permite, no les puedo dar información. En cambio, en ese comité se van a poder visualizar ese tipo de asuntos y esperemos, hay que ver cómo viene la política de integración del comité y el reglamento del mismo, seguramente va a ser muy transparente, que se pueda visualizar, que el ciudadano pueda visualizar en ese comité ese tipo de asuntos o ese tipo de cuestionamientos. Entonces, a partir de ahí, pues también me va a servir a mí y nos va a servir a todas las instancias que estamos en este esquema de combate a la corrupción para poder que se puedan aclarar ese tipo de situaciones. ¿Por qué también te digo esto? A raíz de 2 años de trabajo, Sergio, a raíz de 2 años de interacción con la ciudadanía, a raíz de recibir gente en la fiscalía donde venían a quejarse, a denunciar muchos hechos, vamos a ponerle así en el contexto de hechos, hoy, en este día, te puedo afirmar que aproximadamente el 80% de las 408 denuncias que tenemos en la fiscalía están más en el ámbito administrativo o inclusive están en el ámbito de la rumorología, de la chismocología, etcétera, etcétera, que no nos van a dar o no van a tener una responsabilidad penal. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que si hubiéramos tenido un sistema estatal anticorrupción, si hubiéramos tenido una coordinación con todas esas instancias en este combate, probablemente ese 80% de las denuncias que llegaron a la fiscalía se podían haber resuelto en las otras instancias o en la Contraloría del Estado, en el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Hasta ahí se quedan. Se pueden haber quedado. ¿Por qué? Porque no hay una conducta penal. No hubiera habido necesidad que llegaran a la Fiscalía. Es correcto. Y los citatorios y todo el desafortunado meollo que se realiza en el actuar de la Fiscalía. Pues es tiempo, dinero y esfuerzo. Sí, claro. Y estamos hablando de que cuesta un expediente como Procuración de Justicia, cuesta armar un expediente, cuesta sacar a los investigadores de campo, ir a ver, por ejemplo, hubo denuncias donde decían, fulanito servidor público tiene una casa, tiene 3 carros, y ibas por la casa, ibas por los carros y no había ningún antecedente que fuera de esa persona, no había ningún antecedente que ese negocio era de él, o sea, ni jurídicamente, ni inclusive con testimoniales de la gente. Entonces, ¿qué pasó? Pues al final ese expediente que partía evidentemente de alguna presunción, probablemente de un supuesto de algún ciudadano que muy válidamente presentaba la denuncia, pues se tiene que cerrar. Venimos de una cultura muy arraigada, en la que pues uno suele dar por culpable a alguien cuando apenas es presunto. Así es. ¿Sí? Entonces, igual con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, en donde se da una importancia, la importancia que tiene para mí la presunción de inocencia. Correcto. ¿Sí? Entonces, a partir de que se da esa prioridad, esa importancia, la presunción de inocencia, es que muchos nombres de gente investigada, pues no se puede revelar porque no son culpables. ¿Sí? No está comprobado que sean culpables. Es correcto. ¿Sí? Sin embargo, pues bueno, ya muchos se dan por culpables. Y ahí es donde encaja este 80% de los expedientes de los que tú me estás hablando, que no había necesidad de que llegaran a esta Fiscalía Anticorrupción que tú encabezas, porque se hubieran podido resolver en esa instancia que, bueno, está por integrarse. Es correcto. Que aún más que integrarse, ya están integradas las instituciones. El tema es que nos estamos articulando con el sistema. ¿Se están conectando? Ahora nos estamos conectando. Esa es la palabra adecuada. Nos estamos conectando para ahora sí decir, a ver, espérame. Antes de que está este escándalo, no sé, cualquier escándalo que pueda haber de una licitación, de, no sé, en algún municipio cualquiera, donde hubo unas paradas o donde hubo cualquier obra de cualquier naturaleza, pues antes de que llegue a la Fiscalía por un presunto hecho de corrupción, a ver, analicemos en la Contraloría Municipal, analicemos... Ahí se determina si hay elementos para seguirle. Pues es el primer filtro de poder determinar si el acto, Sergio, es muy importante, si el acto administrativo tuvo un dolo para beneficiarte. Te voy a poner un ejemplo más o menos para ir entendiendo un poquito esta parte, que es parte del nuevo contexto de la Fiscalía. Supongamos que yo tengo un recurso designado para comprar plumas. Sí. Plumas que va a utilizarse en el ejercicio público.
Esas plumas, en lugar de yo comprar plumas, lo que compro es papel, porque ocupaba papel. Sí. Esa irregularidad es una irregularidad administrativa. Sin embargo, yo tengo el recurso para comprar plumas para la oficina, pero compro plumas para mis hijos o para mi casa, eso es un peculado. Sí. Eso sí es un delito. Eso es un delito. Ya moví el dinero para acá, en lugar de aquí se cumplió con la función pública, compraste hojas para la función. Que es algo muy común cuando hay restricciones presupuestales, que en este país así vivimos toda la vida. Entonces, cuando hay dinero para algo que etiquetado incluso. Etiquetado, ¿lo mueven? Sí, ese dinero se mueve, ¿no? Así es. Se mueve a un asunto más urgente, más importante, al que se le da más prioridad, y entonces ahí ya se configura esa irregularidad administrativa de la que estás hablando, pero no hay un delito, es una irregularidad administrativa. Y que es sancionable, sí es sancionable, Sí. Porque el hecho de que hagas ese tipo de ejercicios no es válido tampoco. No quiere decir que esté bien, pero es una responsabilidad administrativa. En cambio, si ese dinero, ese presupuesto lo desviaste para tu casa, para comprar cosas a tu casa, a tu esposa, etcétera, etcétera, ahí viene un delito. Sí, no estamos hablando de que nadie se robó el dinero. Exactamente. Sino que se usó para otros fines. Para otros fines igual públicos. Pero de la administración pública, exactamente. Sí. Entonces yo creo que esa parte tenemos que, Sergio, a través de este comité y a través de los ejercicios de prevención del delito, empezar a decirle a la gente, empezar a que la sociedad entendamos este tipo de ejercicios y decirle, aquí sí puede haber delito, aquí no. Una de las cosas importantes en materia penal es educarnos. Sí. Una de las cosas importantes en materia penal, Sergio, es que la conducta haya sido dolosa, que yo haya querido cometer ese acto para beneficiarme. Y desafortunadamente en la administración pública muchas veces te encuentras conductas ignorantes, por no decir otra cosa. O sea, que no tenían la intención de... No hay dolo. Pues, no hay un dolo. No había ganas de robarse el dinero, había un desconocimiento de la ley. De cómo se tenían que hacer. Y nosotros hemos jalado a personas a declarar, Sergio, y es bien interesante porque te dicen, es que llevo 30 años, yo llevo 30 años en el ejercicio público y siempre se ha hecho así. Siempre lo hemos hecho. Sí, claro. Y luego le dices tú, oye, pero es irregular, estás cometiendo una conducta irregular. No, pues es que siempre lo hemos hecho así. Yo llegué y así se me decía que tenía que ser. Así es. Pero bueno, ahí estamos cambiando también. Pero eso no lo exime de que cumpla la ley. Y no lo exime de una responsabilidad administrativa. Eso es bien importante. Acuérdate que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Bien, dame oportunidad. Tengo que ir a un corte. Estoy platicando con el fiscal anticorrupción, Odrasir Espinosa, aquí en la mesa de pros y contras. Estamos tratando también de socializar, de entender. Ustedes, allá donde quiera que nos acompañen, nosotros aquí en esta mesa, de entender, conocer de qué se trata. Ahora, ¿cuáles son las funciones de esta Fiscalía Anticorrupción integrada en este sistema estatal anticorrupción? No se vaya. Bueno, estoy platicando con Odrasir Espinosa, que es el fiscal anticorrupción. Estábamos entendiendo esta parte, él nos está explicando esta parte fiscal de cómo es que se van a aplicar estos filtros para determinar qué llega y qué no llega a la Fiscalía Anticorrupción, porque muchos de los casos, y nos explicabas, voy a repetir el dato, me decías que el 80% aproximadamente, el 80% de los expedientes que han llegado a la Fiscalía a tu cargo van a quedar
¿Puedo decir que nada? No, se agota la investigación, nos se ha agota costado la mucho, investigación, pues, sí, pero no resulta una responsabilidad penal. A eso voy, Hemos y turnado. nada. Así es. Sí, o sea, tú vas a hacer tu trabajo. Ajá. No me refiero a que la vas a dejar a medias. Me refiero a que al final del proceso se va a determinar que no había lo que al principio se dijo que había. Así es. ¿Sí? Y entonces, a partir de la integración del sistema estatal anticorrupción, de que terminen ustedes este trabajo de articularse entre las distintas instancias, de conectarse, es que se va a evitar que se les llenen, por ejemplo en tu caso, que se te llene la fiscalía de expedientes y luego que estés distrayendo tus recursos, personal, todo en investigar cosas que al final de cuentas vas a tener que dar carpetazo. Así es. Van a llegar, creo que las conductas o los hechos que van a decantar, vaya la expresión, elementos reales para una responsabilidad penal. O sea, va a llegar lo que realmente seguramente nos va a dar una posible sanción penal. Porque si no, te vuelvo a decir, creo que estuvimos en un ejercicio donde pues el de inicio seguía llegando todo, y bueno, todavía nos sigue llegando de todo tipo. Nos acaba de llegar denuncias donde en las expresiones de la denuncia decía, es que a mí me dijeron que fulanito negoció tal cosa para o sea, a ver, circunstancias de modo, tiempo y lugar. Que pidió mochada. Que pidió mochada, me dijo mi primo que le digo, o sea, entonces dices tú, bueno, estamos de acuerdo, de que puede haber, puede ser, de que puede existir, puede ser. El problema está que nosotros tenemos que comprobarlo. Claro. Y ahí estás jalando, vaya la expresión también, al primo, al tío, y pues evidentemente ya pues es más complicado, porque ¿no? si de oídas fuera, pues no hay cárcel que alcance, ¿no? No, y te voy a decir una cosa, Sergio, algo que dijiste que es clave, y sí hay que dejarlo muy claro. El hecho que sean citados a la Fiscalía Anticorrupción o cualquier instancia de procuración de justicia, no quiere decir que sean responsables. Hay que tener mucho cuidado con eso. Inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el famoso efecto corruptor, cuando tanto en las redes sociales, en los medios se dice, y él fue, pues la gente, ¿qué pasa? Se le mete en la cabeza de que él fue, y aunque al final lo termines exonerando porque comprobó su inocencia, el señalamiento público es muy lapidario. Entonces tenemos que avanzar en nuestra cultura como ciudadanos para que no pase eso. Si va, que atienda el llamado, que aclare lo que tenga que aclarar, y si no lo puede aclarar, que responda ante la justicia sonorense. Esa es la diferencia. Y el ejercicio ciudadano tendríamos que ser muy puntuales. Ya lo citaron, ya lo están declarando, y si en algún momento hay una orden de aprehensión o hay un ejercicio de la acción penal, pues quiere decir que esa persona tiene una probable responsabilidad. Pero si lo aclara, resulta exonerado, van a decir, no, pues la Fiscalía se prestó a algún cuchupo. Mira, yo creo que eso lo vas a lidiar, vaya la expresión, en cualquier instancia. Aquí lo importante es que ¿Estás hecho la idea de que eso completamente, va a pasar? Mira, y no le tengo miedo a eso, no le tenemos miedo a eso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dictar lo que a nuestro conocimiento de la ley y a los elementos que existan, vamos a determinarlo. Si hay responsabilidad, se va a establecer la probable responsabilidad, se le va a señalar al juez para que el juez inicie el juicio. Ni siquiera somos nosotros, si lo consignamos, no quiere decir que ya es responsable. Los únicos que tienen la facultad de poder impartir justicia son los jueces, no somos nosotros. Eso es por un lado, pero tampoco no tenemos miedo de decir, aquí no hay elementos, por lo menos con toda la investigación en materia de inteligencia, de redes, de vínculos, etcétera, 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 no hay una responsabilidad penal. Y no tenemos miedo, ni yo tengo miedo de decir que esa persona no tiene una responsabilidad aunque penal. Te señalen públicamente. Aunque me señalen públicamente, porque estamos haciendo el trabajo adecuado, se están concluyendo todos los procedimientos. Y bueno, vaya la expresión, el clamor ciudadano a veces rebasa cualquier situación de carácter de la justicia o la procuración. Porque a mí me decía una persona, pues es que parece ser que a las personas no voy a hablar de la sesión anterior, de muchas administraciones, ya están juzgados por la sociedad, como la famosa Santa Inquisición, pues no, o sea, ni siquiera han vivido los procedimientos penales adecuados, pero ya están juzgados. Y a lo mejor el juicio de la sociedad es más lapidario que el juicio pues el juicio jurídico, ciudadano, ¿no? ya terminó, Así en muchos casos. Así es. El juicio ciudadano para el exgobernador Padres, por ejemplo, para algunos otros de sus colaboradores, para el exsecretario de gobierno, los voy a mencionar yo porque ya sé que no los puedes mencionar tú, Roberto Romero, para el exsecretario de Hacienda, Carlos Villalobos,
por lo menos por mencionar estos tres, quizá también para el exsecretario de Salud, Bernardo Campillo, ya hay un juicio. Al final de cuentas ya hay un juicio y ya están condenados y todo, ¿no? Aunque al final de cuentas el asunto tenga que ser terminado en la fiscalía, ¿no? Así es. Y que tendrá, me decía también un colega tuyo que me comentaba, oye, ¿no tienes miedo de que al final tus juicios o tus procedimientos no coincidan con los de la sociedad? Le digo, bueno, nosotros vamos a hacer el trabajo que nos corresponde y no vamos a, porque nosotros no somos jueces, no vamos a consignar por querer darle una satisfacción a la sociedad. Esto se va a hacer y se está haciendo bajo el estricto apego a la legalidad y a los hechos que pasaron, ¿no? Bien, decía el dirigente del PAN hace días que no creía en el sistema estatal anticorrupción, hacía críticas al respecto. ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo creo que al fin y al cabo pues es una opinión política, es una opinión partidista, y la realidad es que yo creo que en un ejercicio responsable los partidos políticos, igual cualquier integrante de la opinión pública, tendríamos que sumarnos a que esto funcione. Porque si estamos apostándole que no funcionen estas cosas, porque son instituciones, o sea, Odrasir Espinosa va a estar un periodo aquí, va a haber otra o otro que van a continuar este trabajo. La institución es la que debe prevalecer, y si ellos no quieren que esto funcione, pues a lo mejor tienen sus intereses para que no funcione. Me llama mucho la atención que desde el principio que nosotros iniciamos todos los procedimientos, iniciamos a duras penas a integrar el equipo con muchas cosas que, imagínate, cuando partes de cero es complicado. En lugar de recibir el apoyo de ese ejercicio público, de esas personas que debieran de estar apostándole a que esto funcione, pues al contrario, ¿no? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Y cuánto va a costar? Esto viene a ser una mejor. Sí. Es ese tema. Otra eres priista, te dijeron. Me acuerdo también. muy bien, Sí. y yo le dije, bueno, ahí está mi trayectoria. Gracias a Dios, tuve tantas participaciones públicas, tuve tantos temas sociales que logramos sacar adelante. No sé si recuerdas el famoso tema de las personas que sufrían esclerosis múltiple, que le ganamos al Seguro Popular a través del amparo. El caso del Listezón, que en aquel momento, no sé si recuerdas también, que ganamos el amparo en el 2008 y que estaba un gobierno priista, sí. Y nosotros de la sociedad civil como Sonora Ciudadana logramos esa parte. Bueno, te puedo contar muchas de las luchas que nosotros teníamos y que al final ahí haces el conteo y dices, bueno, pues no se le ve lo priista. Yo sí lo dije públicamente y les dije, bueno, cuando estuve en la universidad, pues siempre uno queriendo andar en el esquema público y meterse a este tipo de temas, sí, me afiliaron. No me gustó el ejercicio de los partidos políticos por eso, porque no hay una objetividad, por lo que decía este personaje que me decías tú. Vamos a ver las cosas con objetividad. A las instituciones hay que verlas como instituciones a beneficio de la sociedad, instituciones del Estado, no las hagamos con personas, pues, ¿no? Fiscal, te iba a preguntar yo del exgobernador, pero ya mencionaste el Listezón. ¿Cuáles son los delitos que se están investigando en el Listezón? Hay varios temas ahí que se están dando, como obviamente todos los demás que se han denunciado. Hay un tema delicado en aspectos de pensiones, hay un tema delicado que involucra a otras secretarías que tienen que ver con el mismo Listezón y que seguramente, Sergio, si me permites, en los próximos meses vamos a resolver ese tema, ¿no? Ya falta poco para que se resuelva el tema del Listezón. Exactamente. Sí. Bien, en próximos meses se va a resolver. ¿Podría derivar en órdenes de aprehensión? Pues lo vas a esperar y lo vamos a ver. Bueno, acuérdate que yo te tengo que preguntar. Sí, vamos a esperar. Vamos a esperar. ¿Sí? Como tú decías ahorita, puede ser que resolvamos en el ejercicio de la acción penal ante un juez y decirle, aquí está la persona o los personajes que son responsables, o bien... ¿Hay más de un responsable? En todos los asuntos vienen señalados muchos personajes. En todos los asuntos vienen mucha gente. Yo te lo pregunto porque la exdirectora de Listezón es diputada federal, tiene fuero. Está interesante, vamos a ver qué es lo que pasa. No le van a poder hacer nada. Pues se recuerda que el foro tiene una temporalidad, ¿no? Y también hay que señalarlo y de manera muy puntual. Si esas personas, vamos a poner podemos señalar muchos ejemplos, tienen una responsabilidad, que comparezcan y aclaren en su momento. Dentro de las nuevas facultades de la Fiscalía, ¿puede la Fiscalía solicitar
el desafuero de un legislador o de un funcionario público que tenga fuero? Podemos solicitar. Podemos solicitar. Municipal, no nos corresponde, local. no nos corresponde a nosotros iniciar el juicio de procedencia, pero se puede señalar ante el Pleno del Congreso para que ellos inicien ese procedimiento, si lo consideran pues que pudiera ser, ¿no? Pueden empujarle. Podemos presentar la solicitud, pero hasta ahí, ¿no? Bien, se ha documentado en el caso de Istezón, no sé llamarle quebranto o cómo llamar un quebranto financiero, ¿por cuánto dinero? Pues bueno, es que te digo, es parte de las investigaciones y las averiguaciones, es un dato difícil. Lo que sí te digo es que estamos próximos de resolver ese tema. ¿Es más allá, es solamente el sistema de pensiones o hay algo más? Hay muchos temas, son muchos temas los que están involucrados ahí, igual que en los demás, ¿no? O sea, hay muchas, y nosotros iniciamos, y qué bueno que me preguntes esto para poder también clarificar un poco también en otros temas. A nosotros se nos denuncia algo, Sergio, pero puede ser que en nuestras líneas de investigación se abran la pauta de muchas otras cosas, se deriven muchas cosas. Muchas veces piensa uno que no, es que te vengo denunciando el peculado o el enriquecimiento ilícito de esta persona, pero de repente te das cuenta que tuvo operaciones en el sistema financiero y ahí puede decantarse un posible lavado de dinero conocido, que son operaciones con recursos de procedencia ilícita, y ahí vas y te va de repente la investigación te va dando otros elementos. Entonces, en estos casos, muchas veces se nos presentan denuncias sobre ciertos temas y traen otro tipo de derivación. De ahí se van derivando otras cosas. Digo, yo supondría ya para ir al corte que también tendrá que ver la Secretaría de Hacienda, que es desde donde se supone se hacían las transferencias, por ejemplo, de las aportaciones de los trabajadores afiliados al Istezón. La Secretaría de Hacienda estatal es la que tiene que hacer estos descuentos a través de las nóminas, pues imagínate, y pasarlas al Istezón, ¿no? Todo lo que tiene que ver con presupuesto, pues evidentemente. Que fue de lo que se llegó a quejar la exdirectora, ¿no? Que de la Secretaría de Hacienda no le mandaban el dinero y por eso se estaba desfondando el fondo. Ahorita le seguimos. Vamos a hacer un corte. Es el fiscal anticorrupción, Odrasir Espinosa, en la mesa de pros y contras. Nos quedamos un poco atoraditos en el tema del Istezón fiscal, pues porque ha sido un tema incluso desde antes de que terminara el sexenio pasado. Generó mucha polémica porque empezó a haber muchas filtraciones, empezó también a documentarse, no solamente filtraciones, sino que empezaron a documentarse una serie de irregularidades en el manejo del fondo de pensiones. Por ejemplo, luego cuando viene aquella medida de soportar ese fondo de pensiones con algunos bienes inmuebles, terrenos, el estadio Héctor Espino, por ejemplo, algunos otros, para soportar ese sistema de pensiones porque no estaba asegurado ese fondo para los próximos años. Entonces, deriva también en que yo recuerdo esta declaración de la exdirectora del Istezón diciendo, pues es que de allá no me han mandado el dinero que les toca mandarme, ¿no? Sí, es lo que te comentaba, que muchas veces en las investigaciones uno va viendo el parir. Nosotros tenemos que establecer esas líneas donde tenemos que en determinado momento decirle o mandar a llamar a esas personas que están involucradas para que ellos aclaren. Así como tú decías ahorita, muchas de las personas que, bueno, en algún momento o muy al principio salían y decían, no, es que yo ya estoy aclarando, ¿no? O sea, yo no tuve nada que ver o yo no fui responsable. Entonces, por eso también nosotros tardamos en el tema de las investigaciones, porque le damos el derecho de audiencia, le damos el derecho que se defiendan inclusive en la averiguación o en las carpetas de investigaciones para que aclaren, porque nuestro objetivo no es estar, vaya la expresión, mandando nomás por mandar expedientes, sino nuestro objetivo es que se aclaren y lo más importante, si hubo quebrantos, pues se regrese ese dinero. Yo creo que la corrupción o el tema de los hechos de corrupción, lo más importante para la gente, sí, claro, que la persona lleve su castigo y cumpla con esa sanción, pero también que se recupere lo que se reintegre el recurso. Y que se reintegre. Ahorita a la fecha tenemos asegurados más de 350 millones de pesos, Sergio, que no garantizan, hay que ser muy claros en eso, no garantizan que el juez va a determinar y que se reintegren esos dineros, pero por lo menos nos da la posibilidad
en una reparación del daño al paso del tiempo de un juicio, si se declara responsable a esa persona o culpable a esa persona y se le obliga a reparar el daño, podemos echar mano nosotros de esos bienes inmuebles, de determinado momento de esas cuentas que fueron aseguradas, esas cuentas bancarias, para reintegrarlo al presupuesto del Estado, ¿no? Al dinero público, ¿no? ¿Son 350 millones de pesos en cuentas bancarias? De todo. Tenemos de bienes muebles, o sea, hasta inclusive vehículos, tenemos bienes inmuebles, tenemos cuentas. ¿El predio de San Pedro está ahí? Pues hay muchos predios, hay muchos, predios rurales. Había un hípico acá por muchos rurales, hay muchos predios, hay casas habitación, hay muchos de todo tipo, ¿no? Tenemos, afortunadamente, nosotros lo que hacemos es asegurar para que no terminen dilapidando, o sea, no vayan a querer vender, pues, mientras se lleva a cabo la investigación y en algún momento, porque muchos de ellos pueden ser producto, mucha gente está acusada de enriquecimiento ilícito. Entonces, ¿cómo pruebas el enriquecimiento ilícito? El incremento patrimonial es uno de los factores importantes. Entonces, ¿cómo lo vas a probar? Pues con lo que tiene, ¿no? O sea, esta persona entró con un vehículo, un Tsuru, vamos a decirlo así, y salió con 3 camionetas, ¿no? O sea, entró en una casa que vivía, donde vivo, servidor en el norte, por ahí por Bugambilias, y termina viviendo, no sé, en un residencial como Los Lagos, ¿no? Y ganaba 30,000 pesos mensuales, declaraba eso, no tenía ningún negocio, o sea, vas cuadrando y dices tú, ¿y de dónde? Pues, ¿no? Hay en cantidad de ejemplos de eso, Pedro, ¿no? Exactamente. Hubo un cateo en Los Lagos. ¿Tiene que ver con investigaciones de fiscalía? Diversos cateos que realizamos. Sí, hemos realizado, casi yo te puedo asegurar que en la mayoría de los residenciales, desafortunadamente en Hermosillo, hemos realizado cateos. Algunos que se han hecho públicos porque hay gente que toma fotos y sube en las redes y se hace todo un relajo. A veces hemos tenido que evitar, Sergio, y nos preocupa un poco, porque llegan y quieren entrevistar a los agentes ministeriales y quieren, o sea, se hace mucho relajo ahora con las redes y con los, ahorita tienes un teléfono celular y aprovechas y mira qué andan haciendo y lo subes y se hace todo un merequetengue. Entonces, esa parte hemos tratado de evitar lo más posible, acordonando lo que tú quieras, pero pues es imposible, pues ¿no? Mira, un ciudadano con un smartphone y con un poquito de información, medianamente informado y con un poco de olfato, se convierte en un potencial reportero. O un potencial investigador para la fiscalía, ¿eh? También. Te lo digo. Nosotros, fíjate, tenemos mecanismos precisamente de investigación interesantes, tecnológicos y demás, pero ¿sabes qué nos ha dado para ese tipo de temas de enriquecimiento? El Facebook, por ejemplo. El Facebook. El Facebook es una de las herramientas que te metes y ves a la familia, ves San Diego, ves casas, carros y... pues ahí está un insumo. Levante una fe ministerial y vámonos. Cuidado con las redes sociales, ¿no? No, te quedaste corto. Sí, bueno, París, te pongo un ejemplo, Londres, ¿no? Europa, si lo que tú quieras. Italia. Y ese antecedente para nosotros es importante. Entonces, ¿no? el Facebook les ha dado muchos elementos. No te voy a decir, porque no va a decir, no, pues se basa en el Facebook. No. Nos ha servido. Es que pues, mira, ¿no? el tema de las redes sociales es tremendo. Sí, es tremendo. La semana pasada, en otro programa que hoy mismo en Televisa Sonora, se hablaba, por ejemplo, del tema del suicidio, que no es nuestro tema aquí, pero me recuerdo Edgar Molina entrevistaba, mucho tiene que ver esta red social. Sí, entonces por eso me llamó mucho la atención que me lo menciones, porque además, bueno, hay cualquier cantidad de información. Es que es impresionante, Face, te vuelvo a decir, es impresionante, Sergio, la información que nuestra vida personal, al llegar el Facebook y las redes sociales, porque ya está también el Instagram y no sé qué tantas redes que se tienen, ya no es privada, ya se ha convertido en pública y es muy peligroso para muchos temas, en materia delincuencial. Tú te puedes encontrar esquemas de secuestros, te encuentras trata de personas, pornografía, a través de esos esquemas, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros en particular, podemos darle seguimiento a las redes de vínculos y como es información pública, se sube a una red, no estamos impedidos de poder hacer uso de ella. Se levanta la fe ministerial y se agrega a los expedientes, ¿no? Sí, porque además, bueno, los egos a veces le ganan a Dicen esta gente. Que el olor a la guayaba el dinero y el olor a guayaba no se pueden ocultar. Y el Facebook tampoco. Y ahora con el Facebook ya se manifiesta, y con el Facebook ¿no? menos. Así es. Fiscal, ¿qué tanto tuvo que ver la Fiscalía en tu cargo con el encarcelamiento del exgobernador Guillermo Padres? Mira, yo creo que hay que ser muy puntual. Nosotros hemos colaborado en muchos de los expedientes. Tenemos más de 60 incompetencias que hemos mandado a PGR. Nosotros integramos
principalmente el acto administrativo que pudo originar un acto de corrupción. Integramos el acto administrativo porque tenemos un órgano de auditoría forense que se encarga de analizar cómo se realizó la función pública e integramos y lo turnamos ya con una gran parte de integración, inclusive a veces de muchos delitos, y lo turnamos a la PGR y ellos, en términos de sus facultades, porque a nosotros, si el dinero pasa por el sistema financiero, Sergio, ya no es competencia de nosotros. Ya es asunto federal. Ya es asunto federal. Por ejemplo, es un detalle, ¿no? Entre muchos otros. Si el dinero, y eso también es importante decirle a la gente, el presupuesto del Estado, creo que más del 70% es un presupuesto federal o es mezcla. Y cuando existe ese ejercicio, automáticamente, si lo trastocado, si lo afectado es presupuesto federal, es competencia de la federación. Lo podemos integrar como lo hemos hecho. Integramos el expediente nosotros, toda la información, toda la investigación, y se lo damos a la PGR para que en gran medida ellos complementen la investigación y puedan ejercer acción penal. Entonces, lo que te quiero decir... Ustedes documentan. Sí, porque nosotros tenemos el ejercicio de la información. O sea, nosotros documentamos el acto administrativo, nosotros documentamos y dictaminamos cómo se realizó, por ejemplo, una licitación pública, si se cumplió con la ley, no se cumplió con la ley, si en ese ejercicio se pagó, no se pagó, quién pagó, qué cheques fueron, cómo se dio la transferencia, toda esa información nosotros la documentamos. Y después, al denotar o al ver nosotros que es un presupuesto federal, lo que hacemos es hacemos el expediente y se lo damos a la federación. Se le entrega a la PGR. A la PGR para que ellos terminen ejercitando. Si ellos consideran complementar la investigación, lo hacen, si les algún detalle que haya faltado, y ya ellos ejercen la acción penal, ¿no? Bien, entonces es la PGR. Hemos participado muchísimo nosotros, somos coadyuvantes de la PGR, como te digo, más de 60 expedientes en los cuales han dado resultados de consignaciones a exsecretarios, a exdirectores generales, a exjefes de departamento y bueno, de todos los niveles, ¿no? ¿El CECITES? ¿El exdirector del CECITES? Hay muchas investigaciones de muchos de los organismos porque tampoco lo encuentran. ¿no? Pues hay que buscar a mucha gente, ¿no? Y creo que en su momento, cuando se resuelvan los temas, vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es la situación desde la Fiscalía? ¿En qué va, digamos, el caso del ex coordinador de exsecretario de Comunicación de Jorge Morales? Mira, el caso de este personaje se turnó ante la justicia del Estado y ahorita está bajo el juicio, ¿no? Está bajo un proceso. Mucha gente inclusive me ha comentado, es que ya salió libre, ya es inocente. No hay que confundir una cosa con la otra. Esta persona es probable responsable, está bajo proceso y en su momento la justicia del Estado de Sonora va a determinar si fue responsable penal o no por lo que se le acusó. Sí, él está llevando su proceso en libertad. Está llevando su proceso y eso, qué bueno también que pones este tema porque hay que decirle a la gente que la mayoría de los asuntos, si no es que todos los delitos en materia de corrupción alcanzan fianza. Ahorita tenemos... por la Fiscalía del Estado tenemos en la anticorrupción, tenemos 5 exsecretarios de Estado, no te voy a decir quiénes porque lo vas a identificar, sino 5 exsecretarios, tenemos 12 exdirectores generales de áreas, y te hablo de organismos paraestatales y organismos descentralizados del Estado, o sea, organismos importantes, tenemos más de 10 directores de área, bueno, entre otros en el escalafonario, a mucha gente consignada. Pero al final ellos, ¿por qué dice mucha gente? Pero ¿por qué no los han aprendido? ¿Por qué no los detienen? Porque desafortunadamente, como no son delitos graves, no entran en el catálogo del nuevo sistema del 19 constitucional, que está la traición a la patria, delincuencia organizada, o sea, aquellos delitos que se cometan con medios violentos. Aquí no hay medios de violencia ni nada de eso. Inclusive ya se sacó la extorsión, que era un tema anteriormente en el sistema tradicional. La extorsión era un delito grave que entraba en el 19 constitucional, que esos delitos, que pueden checarlo, la gente puede leerlo, el 19 constitucional, son los que merecen prisión preventiva, o sea, que están en la cárcel mientras llevan el procedimiento. Pues inicialmente una de las acusaciones que había en contra de Jorge Morales era la extorsión. Por eso estuvo... Pero ya no es grave. Ya no es grave. Por eso él pudo salir. Ya no está en el catálogo del 19 constitucional. Nosotros nos opusimos en su momento porque dijimos, bueno, pero él llevó en el sistema tradicional y los actos fueron antes de... Sin embargo, pues bueno, la justicia del Estado determinó la posibilidad de otorgar ese beneficio. Que nosotros, mira, a mí en lo particular, nosotros lo llevamos ante la justicia, él tendrá que responder. Si es responsable o no, pues ya se lo va a determinar un juez, no nosotros. Sí, entonces, no ha sido declarado culpable ni inocente tampoco. Exactamente, está bajo el juicio. Entonces, muchos de los exsecretarios que te digo, toda esa gente que te dije ahorita, sin ponerle nombre, está bajo proceso. ¿Cómo le hacen?
pues presentan un amparo y el juez federal les ordena que comparezcan al juzgado del estado y lleven su proceso, ¿no? Bien, voy a un corte, sigo platicando con el fiscal anticorrupción. Entiendo entonces que quien tiene en la cárcel al exgobernador Guillermo Padres es la PGR, es el gobierno federal. Pues vamos a un corte. Y es que uno de los delitos de los que fue acusado en su momento el exgobernador Guillermo Padres fue delincuencia organizada. Es correcto. Sí. Entonces, ese sí es delito grave. Es correcto. No, es que ya no hay delitos graves y delitos no graves. Ahora son delitos del 19 constitucional que ameritan prisión preventiva oficiosa. O sea, ya no se llaman delitos graves. Ya no son delitos graves y no graves. Antes sí, ahorita ya no. Ahorita son delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Por el grado de peligrosidad del delito. O sea, si eres un delincuente organizado, si eres en este caso, como te decía ahorita, traidor a la patria, si eres una persona que utiliza, por ejemplo, el homicida, si robas con armas de fuego, etcétera, etcétera, ellos sí entran en ese catálogo. Pero hasta ahí, los demás, los delitos de corrupción, los delitos electorales, los demás, como no están en ese catálogo del 19 constitucional, no van a prisión preventiva. Por eso mucha gente, la cárcel. Por eso mucha gente dice, oye, pero ¿por qué no están en la cárcel estos delincuentes? ¿O por qué ahora un delincuente, uno que roba sin medio de violencia, puede obtener la libertad? Pues por ese motivo. Porque hubo una gran reforma en ese 2008 donde se cambia ese 19 constitucional y cambia la perspectiva de la justicia. Se busca que la justicia sea restaurativa, más que tener gente en la cárcel. Más bien que reparen lo que hicieron y que obviamente tengan una conciencia de no volverlo a hacer, porque si vuelven a hacerlo, eso sí es importante, si lo vuelven a hacer, se les niega la posibilidad de libertad y ahora sí están en la cárcel, ¿no? Oye, fiscal, a ver, en esta parte de que tú investigas, ¿hay la posibilidad de acuerdos reparatorios? No tenemos, en el nuevo sistema sí, en los que tenemos... El sistema de justicia penal contempla los acuerdos reparatorios. Es correcto. Que a mí me parece un enredo, no sé cómo le van a hacer, es muy complicado, porque mira, imagínate ahora con los acuerdos reparatorios del nuevo sistema. Yo, por ejemplo, me llegas y me acusas a algún personaje importante de, no sé, 100 millones de pesos, y o sea, señalas que ese fue el quebranto, y llegamos a la audiencia en el nuevo sistema y terminamos, vaya la expresión, y lo digo porque así se señala, negociando o haciendo una transacción de decir, bueno, regrésame los 100 millones de pesos y no pasa nada, pues, ¿no? O sea, bueno, vas a hacer, ya vas a estar fichado, pero igual ya reparaste el daño. Lo inhabilitas. ¿Qué pasa? Que mucha gente, imagínate, un personaje de alto reconocimiento público que termina negociando con el Estado, a lo mejor la palabra es que nos puede causar un poco de escamor, pues evidentemente eso no lo va a aceptar la sociedad. Entonces tenemos que transitar, como te decía ahorita, el nuevo sistema nos debe permitir a nosotros y el sistema estatal anticorrupción irnos educando como sociedad para todo este tipo de fenómenos. ¿Por qué? Porque antes el delincuente, ¿qué es? ¿Cómo lo visualizabas tú el delincuente? A la cárcel. Cualquier cosa, a la cárcel. Se robaba, clásico ejemplo, ¿no? Se robaba una loción de un desodorante, a la cárcel. Y si no, no hay justicia. Porque así nos fuimos creando, nos fuimos pensando en eso. Así nos acostumbraron, así nos educaron, que el delincuente es la cárcel. No es que repare o que la justicia restaurativa, no. El delincuente va a la cárcel. Entonces, cambiar ese paradigma, pues nos está causando un poquito de problema a toda la sociedad. Pero bueno, necesitamos caminar en ese sentido y tenemos que educar a la gente, ¿no? Bueno, pues es una tarea complicada porque aquí en México hay casos de los que quieras hasta para aventar para arriba, ¿sí? En el que la justicia sí se negocia. ¿Sí? Pero bueno, se termina negociando, es que depende de qué plano estés hablando. Sí, lo estoy hablando en el plan del poder, en el plan del ejercicio político, en el plan del ejercicio de gobierno. Yo sé que la ley dice otra cosa. Tú me lo has explicado varias veces, no es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistarte, ¿sí? Es correcto. Pero tenemos un antecedente, la burra no era arisca, pues se hizo, ¿sí? Y en ese sentido, en las cárceles de nuestro país hay gente que tiene 2 años por haberse robado
una bolsa de frijoles, ¿sí? Y los hay, sí, los sí, hay, no estoy exagerando. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y hay gente que se ha robado cientos de millones de pesos del presupuesto público y no está en la cárcel, está en su isla privada por allá, ¿no? Y aparte el gobierno hasta le dio dinero para rescatar sus negocios, ¿sí? O hasta rescataron bancos. Por eso es ese descrédito, no es nada más, no es gratis, pero no me quiero perder en esto, perdón que te interrumpa. A ver, no te vas a pasar todo tu periodo hablando tampoco de lo que pasó el sexenio pasado, que fue muy grave, desde luego. ¿Qué hay con los funcionarios que están actualmente en funciones? ¿Hay investigaciones? Sí, ya tenemos denuncias. Ya tenemos denuncias, tenemos investigaciones. Próximamente también, te aviso que posiblemente en octubre hagamos las primeras imputaciones de este nuevos periodos de gobierno, municipios y estados, sí. Porque ya hay actos de corrupción, denunciados. Denunciados. Pues hay uno en el registro civil, ¿no? Exactamente, está el tema del registro civil, hay temas en el área de alcoholes, hay temas en otras áreas en materia de inspección de manera directa con el ciudadano, que en su momento también se va a dar esa información, hay temas de falsificaciones, bueno, hay una serie de cosas que en su momento se va a dar las imputaciones y pues esas van a tener ese sesgo público de algunas firmas, de algunos elementos ahí que vamos a proceder en contra de esas personas, ¿no? El tema de Nogales, el exalcalde priista de Nogales, Ramón Guzmán. Pues como siempre, el tema de las investigaciones está avanzando, como todas, se está trabajando como todas, se les ha dado la oportunidad de defensa a todas las personas que han sido llamados y bueno, también próximamente vamos a resolver ese tipo de asuntos. Ahorita, afortunadamente, Sergio, estamos llegando a la etapa donde nuestras investigaciones están madurando, vaya la expresión, ya están llegando a su conclusión natural de todo el ejercicio de información, de inspección, de avalúos, de toda esa parte para definir. Yo le decía a muchos de los actores políticos que debemos de ser muy responsables. Primero, los gobernantes tienen que ser más responsables todavía. ¿Por qué? Porque muchos llegaban y denunciaban, puse el ejemplo también en otro medio de comunicación, les decía, es como si lo que dice Sergio, lo que tú eres responsable, lo que tú dices aquí, pero se le atribuye al dueño de la empresa, ¿no? Sí. Entonces dices tú, oye, pero el dueño de la empresa no tiene la culpa de lo que dijo Sergio, no sé si me explico. Pues aquí lo que hacen es, porque políticamente es rentable, vienen y acusan al dueño de la empresa y vienen y acusan a Sergio. ¿Por qué? ¿Quién cometió el hecho? Sergio, ¿ah? ¿Quién es el responsable? En materia penal no es una responsabilidad dividida. En materia penal es la persona que lo hizo. Entonces han querido jugar políticamente muchos gobernantes al yo vengo y denuncio a toda la estructura y denuncio a 60 personas, cuando el que lo cometió fue uno o dos o tres a lo mejor. Pero no todos, pues entonces esa parte es más rentable políticamente acusar a todo el gobierno que se acaba de ir. Claro, y a toda la estructura piramidal, ¿no? Entonces aquí el tema es tener mucho cuidado y yo he hecho mucho exhorto de manera personal a ese tipo de gobernantes, decirles, señores, nosotros somos los primeros que tenemos que poner el ejemplo de ser responsables. Si el director, si el jefe de departamento, si el subdirector, si él es el responsable, hay que decir que él fue, venir a señalar que él fue, ya nosotros investigaremos. Pero es que la respuesta también es política. Ese es el problema. Fiscal. Nosotros somos una institución, Sergio, y ahorita aprovecho el espacio para decir, somos una institución que probablemente perseguimos políticos, pero no somos una institución política y nuestras posturas no son políticas, nuestras posturas son de procuración de justicia, apegados a la legalidad, estrictamente a lo que dice la ley y a lo que demarcan los hechos. Y el que quiera venir a hacer política para acá, que no se equivoque. Así te agarran a pedazos y a columnazos. Pues adelante, digo, mira, ya llevo 2 años, Sergio, donde caminé antes de que me dicen mucha gente, te fuiste al lado oscuro, pues no, donde yo estaba en los medios, ¿se acuerdan? Yo anduve mucho en los medios de comunicación. Así es. Y yo también criticaba, y acuérdate, Sergio, yo criticaba, colaboré contigo, con mucha gente, yo criticaba y señalaba. Y ahora que vengo por acá dices, oye, pues con razón están muy duros los señalamientos. Pero es normal. Te pasaste del otro lado de la barra, como decimos. Pues te digo, no lo vimos ser borracho el cantinero, decían por ahí, ¿no? Es una comparación muy recurrente aquí con nosotros. Tú te pasaste acá, del otro lado. Bueno, y es que te decía, la respuesta fiscal es política. Pues yo sí le voy a poner, hombre, yo sí puedo.
Sí. Dice el alcalde de Nogales, Cuauhtémoc Galindo, que su antecesor, Ramón Guzmán, Galindo es del PAN, Guzmán es del PRI, cometió una serie de delitos, etcétera, etcétera. Y hay un pronunciamiento también, hay una carga política, aunque puedan documentarse los delitos, tal vez se comprueben, tal vez no, ya lo veremos. Pero al final de cuentas hay un armado un político en el discurso, ¿no?, de la acusación que hace el alcalde actual panista contra su antecesor, que es priista. Y el antecesor priista responde igual, políticamente, dice que es un hinchamiento político, que es una venganza. Entonces, a eso, con eso nos vamos quedando, pero tú no te puedes quedar con eso, tú te tienes que quedar con una investigación y lo que resulte de esa investigación. Al tiempo, mira, sí, es la gran ventaja que nosotros vamos a responder con los resultados. Si hay responsabilidad de quien fuere, se va a consignar ante un juez y la justicia va a determinar. Si no hay responsabilidad, se va a cerrar. ¿Y sabes cuál es la gran ventaja? El no ejercicio de la acción penal se convierte público una vez que esté firme. Tú vas a poder pedir ese expediente en algún momento y analizar si el trabajo que se hizo en la fiscalía fue el adecuado. A ver, fiscal, nos quedan como 2 minutos nada más. Adelante. Y yo noto cierto tono agridulce en algunas de tus respuestas, porque pues muchas personas, la verdad, la van a librar. La van a librar porque la ley no te va a permitir llegar más allá, aunque tú quieras. ¿Crees que se necesite hacer algunas modificaciones en la ley? Completamente. Sí, necesitamos modificar. Yo utilizo la frase, el que hace la ley hace la trampa, Sergio, y lo digo con mucho respeto de aquellos que han trabajado para hacer leyes. Pues aunque no lo digas, ya lo dijiste. Pues sí, pues digo, pues es parte de... O sea, dices tú, mira, ves la ley, ves el tipo penal y muchas veces para encuadrar ese tipo penal es bien complicado. Sí. Eso es por un lado. Y por el otro es evidente que el manejo de responsabilidades en términos de la función pública ya no se personaliza. ¿A qué me refiero? Que firme aquel. Y si no quiere firmar, pues que se vaya. Córrelo. Sí. Al cabo que muchos van a querer. Y entonces, ¿quién no firma? No te firman los de primer nivel, no te van a firmar las cosas. Regularmente, ¿quiénes tenemos decantada la responsabilidad? Que los tesoreros, que los que manejan. Yo recuerdo que al principio del sexenio pasado, ¿no? Si tú recuerdas, al principio del sexenio de Padres, traían a una muchacha muy joven de la tesorería. Ah, sí, porque era la que firmaba, que liberaba los cheques. ¿No? Exactamente. Nunca la encontraron. Como dicen, el hilo se rompe por lo más débil, ¿no? Sí. Por lo más delgado. Yo creo que aquí eso es lo que tenemos que evolucionar. Nosotros hemos trabajado, Sergio, en el esquema de redes. O sea, la corrupción no se gesta por una persona que, como tú decías ahorita, de un nivel básico, que vas a su casa y vive humildemente o modestamente. Sí. Ella no fue, o él no fue el que cometió el acto de corrupción. Fue toda una red que al final, ¿quién firmó? Es un entramado. Pues. ¿Quién firmó? ¿Ella o él? Y ese es el problema. Entonces nosotros tenemos que modificar ese esquema para que también los jueces y los criterios, por eso es el sistema estatal anticorrupción, para que los criterios de Contraloría, los criterios de fiscalización, los criterios del Poder, por eso está el representante del Poder Judicial y por eso está la Fiscalía. ¿Para qué? Para homologar nuestros criterios e ir por las redes de corrupción. Porque si no vamos por las redes de corrupción, esto no va a funcionar, Sergio. Y si no prevenimos, no va a funcionar. Si no caminamos en que la sociedad conozca, sepa, se informe de este tema, no va a funcionar. Te agradezco mucho. Al contrario, un gustazo como siempre y espero volver a venir contigo. Estarás invitado de nuevo. Gracias, claro que sí, que te vaya muy bien. Es el fiscal anticorrupción aquí en la mesa de pros y contras. Yo soy Sergio Valle, le mando un saludo muy fuerte, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos pronto.